esta particular situación en la que estamos viviendo a nivel país con la pandemia del coronavirus, y para lo cual es muy importante estar munidos de toda la información que necesitamos como sociedad, y particularmente nuestro compromiso como profesionales de blanco, de que toda nuestra población o los pacientes con quienes interactuamos estén plenamente informados de todo lo que necesitan saber al respecto para su cuidado. Para ello convocamos esta tarde a la doctora Margarita Duarte, distinguida colega reumatóloga, especialista en medicina interna y reumatología, con una formación y posgrado y tesis doctoral en la Universidad Autónoma de Barcelona, en la Universidad Goethe de Frankfurt, actualmente profesora titular de Medicina Interna y jefe de cátedra de Fisiología de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción. Muy buenas tardes, doctora, y muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en esta tarde. Muy buenas tardes, muchas gracias por invitarme, y es realmente una situación muy particular que depende de esta comunicación que estamos armando. En este caso, a mí me gustaría hacer como un resumen de todas las informaciones que tenemos en relación tanto al COVID como tal, como a la situación del paciente con artritis reumatoidea que está en riesgo de padecer esta infección o que la padece. De tal forma que voy a hacer como un resumen primero de la artritis misma, de la infección por COVID y finalmente de las situaciones que se le presentan al paciente con artritis reumatoidea, en particular en este momento de crisis. Y por supuesto siempre van a quedar muchas cosas por decir que podemos ver después en las preguntas, pero a fin de empezar la discusión, quisiera calcular 20-25 minutos de presentación de la situación. Y quiero empezar con lo que es la artritis reumatoide, ¿verdad? Entonces, un pequeño recuerdo, los pacientes ya conocen, pero a lo mejor hay familiares que están también escuchando, o a lo mejor otros colegas que están interesados. Entonces, la artritis reumatoide es una enfermedad inflamatoria y autoinmune, que puede afectar todas las articulaciones del cuerpo, pero se inicia generalmente en las pequeñas articulaciones, de manos y de pies, y poco a poco va afectando otras articulaciones. Por ejemplo, los tobillos, las rodillas, los codos. Es importante destacar que si bien la columna cervical se puede afectar en forma tardía, la parte dorsal y lumbar están respetadas. ¿Por qué digo esto? Porque hoy en día en que tenemos que hablar con el paciente tiene que localizarnos bien el dolor. El dolor generalmente de cintura o de región lumbar tenemos que atribuir a otras causas, como la artrosis o la osteoporosis que puede acompañar a la artritis. Pero podemos decir que la artritis respeta esas áreas. Entonces, ese compromiso articular, esa inflamación, se va desarrollando lentamente. Por eso decimos que es una enfermedad crónica. Y el tratamiento en el momento inicial es fundamental, no solo para parar el dolor, sino para evitar la deformidad y para evitar la pérdida de función. Y eso es algo muy importante que el paciente tenga claro. Con la medicación actual podemos frenar la enfermedad y evitar la deformidad y la disfunción en prácticamente todos los pacientes. De modo que hacer un diagnóstico precoz y hacer un tratamiento cambian el futuro de la enfermedad. Que a veces uno ve, por ejemplo, en Google o en alguna red, las deformidades graves que pueden pasar, esas se pueden evitar con un tratamiento adecuado. Y por eso es importante hacer un diagnóstico precoz y hacer un tratamiento adecuado. Y vamos a hablar un poco ahora de cuál es la situación de nuestro sistema inmunológico en la artritis reumatoidea. Y decimos que es una enfermedad autoinmune porque nuestro sistema inmunológico se confunde. Y dentro de las articulaciones principalmente, produce un grupo de moléculas que crean la inflamación. Y voy a citar esas moléculas porque son importantes hoy en día, no solo en relación a las infecciones, sino también en relación a los tratamientos. Si ustedes ven acá en la imagen esta célula que es un macrófago, es parte de nuestro sistema de defensa.
En la artritis, el macrófago produce sustancias como, por ejemplo, el factor de necrosis tumoral alfa o las interleucinas. Hay varias interleucinas, pero sobre todo la interleucina 6 y la 1 se producen en gran cantidad en las articulaciones. ¿Y qué producen las interleucinas? Producen la hinchazón de la articulación, producen el color rojo, el calor, el dolor que viene de la artritis empieza con estas moléculas proinflamatorias y estas moléculas también pueden dar fiebre, malestar general, cansancio, o sea, todos los síntomas de una situación inflamatoria. Antes de pasar de esta situación inflamatoria, quiero destacar lo siguiente. Si nosotros tenemos una infección, por ejemplo, un forúnculo, un absceso, una amigdalitis, nuestro sistema de defensa produce estas mismas moléculas para defendernos. Entonces, cuando vemos una amígdala roja, hinchada, la zona caliente, el dolor, en la infección, estamos utilizando las mismas moléculas. Y eso es muy importante para entender el tratamiento y los riesgos que después vamos a valorar. Entonces, es importante recordar que las moléculas proinflamatorias que se producen en forma equivocada por el sistema inmune en la artritis reumatoide son las mismas moléculas que nos van a defender en situación de infecciones, por ejemplo. Y quiero comentar algo muy importante en relación a la propia enfermedad. Vuelvo a destacar que es una enfermedad del sistema inmunológico. Quiere decir que una persona con artritis tiene mayor riesgo de sufrir infecciones graves, independiente de los medicamentos. Por lo tanto, otro motivo para tratar la artritis es que una artritis activa favorece infecciones y tratar y controlar bien la artritis disminuye el riesgo de infecciones. Sí tenemos que considerar que los medicamentos pueden tener cierto riesgo, pero sabemos en la balanza que conseguimos a lo largo de estudios por décadas que una enfermedad activa, un sistema inmunológico descompensado, produce mucho riesgo de infección. Y entonces esa situación de decir voy a dejar de tratar mi artritis porque hay riesgo de infección es una equivocación. Porque la artritis activa de por sí va a producir mayor riesgo de infección. Y todos los pacientes con artritis se consideran de alto riesgo para infecciones con o sin medicamentos. Entonces es muy importante que el paciente tenga bien claro el concepto de que el riesgo no depende solo de los medicamentos, sino también de la propia enfermedad. ¿Cuáles son los objetivos que tenemos al tratar un paciente con artritis reumatoidea? En primer lugar, queremos que la articulación mantenga su función. O sea, esa articulación tiene que ser útil para el paciente a lo largo de toda su vida. ¿Y cómo se consigue eso? Frenando la progresión de la enfermedad, frenando esa inflamación que vimos a nivel molecular. Y para eso disponemos de fármacos modificadores de la artritis reumatoidea. Estos fármacos modificadores de la artritis reumatoidea hoy en día son varios que están a nuestra disposición. Y tenemos que destacar un hecho particular. Son eficientes, pero son lentos. La mayoría empieza a actuar en 3 a 4 semanas. Y en algunos casos necesitamos 3 a 6 meses para que estén activos. Por lo tanto, si bien empezamos un fármaco modificador de la enfermedad el mismo día que hacemos el diagnóstico, necesitamos en muchos casos calmar el dolor hasta tanto hayamos frenado la artritis. ¿Cómo calmamos el dolor? Podemos usar paracetamol, podemos usar antiinflamatorios como el ibuprofeno, como el diclofenac, como el etoricoxib, también otros como la codeína, de modo que se agregan analgésicos, sobre todo en el periodo en que todavía no están funcionando plenamente los fármacos modificadores de la enfermedad. Y finalmente, desde que hacemos el diagnóstico de artritis reumatoide, una función principal nuestra es prevenir la osteoporosis, ya que el hueso inflamado pierde calcio.
Entonces, parte del arsenal es aportar calcio, vitamina D y la actividad física que sea adecuada para cada momento de la artritis. Bueno, entonces, este es el enfoque global y vamos a hablar un poco de cuáles son los fármacos que usamos con más frecuencia, porque hay más fármacos, pero vamos a ir a los que usamos de primera línea. El fármaco central en la artritis reumatoidea es el metotrexato. El metotrexato es un fármaco que se utilizó inicialmente en oncología para tratar tumores. Y hace más de 30 años se vio que a dosis muy bajas frena la artritis reumatoidea. De modo que es un medicamento que conocemos, que tenemos experiencia de décadas, que tiene efectos secundarios bajos a las dosis que nosotros usamos, que no son las mismas dosis oncológicas. Y lo más importante, no solo frena la inflamación, no solo deshincha las articulaciones, sino que evita que la articulación se destruya, evita que la radiografía vaya mostrando ese hueso lesionado. Por lo tanto, es un fármaco base, es la piedra angular del tratamiento en la artritis reumatoidea. Tenemos otras opciones como la leflunomida, que es un medicamento de potencia similar al metotrexato. También frena la progresión de la enfermedad y es bastante potente, similar al metotrexato. Y tenemos dos fármacos que cito aquí, la hidroxicloroquina y la sulfasalacina, que si bien frenan la enfermedad, tienen menos potencia o menos eficacia. Y generalmente se usan en formas leves o acompañando al metotrexato o a la leflunomida. La hidroxicloroquina está siendo tema de debate también en relación a la infección COVID, por lo que vamos a hablar un poco más del tema en las siguientes diapositivas. Además de estos medicamentos que podemos poner en el grupo de clásicos, desde finales del siglo pasado, 1995 en adelante, tenemos fármacos que se llaman biológicos. ¿Por qué se llaman biológicos? Porque provienen en general de células y son muy particulares porque están dirigidos directamente a algunas de esas moléculas proinflamatorias que hemos citado. Por ejemplo, el adalimumab es una molécula que bloquea la inflamación producida por el factor de necrosis tumoral. Entonces decimos que es un anti-TNF. Como el adalimumab tenemos otros parecidos, el etanercept, el infliximab. Todos ellos actúan disminuyendo el efecto del anti-TNF. También tenemos otra molécula que se llama tocilizumab, que bloquea el efecto de la interleucina 6. Entonces decimos que es un anti-IL-6. Hay también otros, por ejemplo, contra la interleucina 1, que se usan menos. Podemos citar el rituximab, que es un medicamento que disminuye la replicación de una célula del sistema de defensa, que se llaman linfocitos B, y gracias a ese mecanismo frena la artritis. Y finalmente, unas moléculas nuevas que se llaman inhibidores de las JAK quinasas, que actúan sobre varias moléculas de la inflamación que hemos citado. Estos medicamentos son muy potentes, en general un poco más potentes que el metotrexato, similares o un poco más. Y lo que hay que destacar es que pueden utilizarse solos o en combinación. Y la estrategia general es utilizar los fármacos clásicos, solos o combinados, y en caso de que el paciente no responda en forma adecuada, se agrega un medicamento biológico. Antes de seguir con los medicamentos modificadores de la enfermedad, quisiera destacar una mención especial a la prednisona. La prednisona en algunos pacientes a dosis bajas actúa potenciando el efecto de estos fármacos modificadores de la enfermedad. Por lo tanto, algunos pacientes con artritis reumatoide se benefician de dosis bajas de prednisona y en esos casos se le puede considerar a la prednisona, la popular cortisona, que a veces nos da miedo, pero bien utilizada potencia el efecto de estos fármacos que frenan la artritis a dosis bajas.
Entonces, este es nuestro panorama global de tratamiento de la artritis reumatoidea. ¿Qué pasa con esta medicación cuando el paciente con artritis tiene una infección? Y vamos a hablar primero en forma general. En primer lugar, infecciones leves, una uña encarnada, una amigdalitis, sobre todo si no cursan con fiebre, no requieren ningún cambio de la medicación. Sin embargo, en casos de fiebre alta o en infecciones graves que pueden o no cursar con fiebre, sí debemos tomar algunas medidas para frenar la infección lo más rápido posible. Y eso tenemos que tener en cuenta, tanto para infecciones generales como para el COVID, que es el tema que nos reúne en este momento en particular. Y vamos a pasar entonces al segundo tema que tenemos que imbricar con la artritis reumatoidea, que es el de la enfermedad COVID. Como todos habremos escuchado, la Organización Mundial de la Salud ha denominado COVID a una infección principalmente respiratoria producida por este virus descubierto a fines de diciembre en China y que se fue expandiendo a todos los continentes, por lo que hoy en día hablamos de una pandemia. Este virus ingresa a nuestro organismo a través de las vías aéreas superiores, a través de la boca, a través de los ojos, a través de la nariz. Y el contagio es de un humano a otro humano. Esto es muy importante, por ejemplo, destacar que los virus de tipo coronavirus de los animales de la casa, de las mascotas, no tienen riesgo de contagiarnos. Si un humano contagia a otro humano. Y este contagio de humano a humano, ¿cómo se produce? La persona infectada expulsa virus a través de la tos, a través de los estornudos, o incluso cuando hablamos, expulsamos gotitas de saliva que quedan flotando en el aire y posteriormente se depositan en una mesa, en un picaporte, en cajas, hasta en la propia ropa. El método más riesgoso de contagio es que con nuestras manos toquemos esas superficies y después llevemos las manos a los ojos, a la boca, a la nariz. Ese es el método más importante de contagio. Existe la posibilidad de que las pequeñas gotas flotando en el aire sean inhaladas, pero solamente en el caso de que estemos muy cerca de la otra persona o también en el caso de procedimientos, por ejemplo, cuando un médico tiene que hacer un estudio de la garganta o estudiar los bronquios. Esos sí son casos donde el contagio aéreo es importante. Entonces, antes de seguir hablando del COVID, vamos a primero citar qué prevenciones tenemos que tomar hoy en día todos ante el COVID. Y en primer lugar es la higiene de manos. Higiene de manos con jabón o con detergentes derivados de alcohol sobre todo. Y esta higiene de manos no es nuestro simple lavado de manos. Tiene que durar 20 segundos, que es contar lentamente hasta 20. Y tenemos que ser conscientes de que hay que lavar entre los dedos, por delante y por detrás de la mano. Hay que lavar el pulgar y también la zona de la muñeca. Entonces, lavar la mano tiene que pasar a ser algo consciente y dedicarle tiempo. Y repetir, si es posible, cada 2 o 3 horas o siempre que hemos tocado algo que pensamos que pueda estar contaminado. El siguiente punto importante es evitar que las secreciones respiratorias fluyan al ambiente cuando tosemos. Entonces, es toser sobre el codo o sobre un pañuelito. En el caso de que sea un pañuelito, desecharlo inmediatamente en un basurero que tenga tapa, si es posible. O sea, no usar otra vez los pañuelitos desechables. Deben ser desechados después del primer uso. Comentamos ya que una persona contagia a la otra por estas gotas, pero estas gotas no se desplazan a gran distancia. Si estamos a más de 1 metro, idealmente 2 metros de otra persona, estamos protegiéndonos bastante. El tema de evitar llevar la mano a la cara sin darnos cuenta
muchas veces al día llevamos la mano a los ojos, a rascarnos los ojos, a la boca, a la nariz. Eso es algo que tenemos que tratar de evitar. Es inconsciente, pero tenemos que ayudarnos entre todos para evitar tocarnos la cara. Lo mismo la proximidad, que es tan frecuente para nosotros en el Paraguay, el abrazo, el beso. Allí estamos prácticamente en contacto directo con otra persona. Por lo tanto, es algo importante de evitar. Voy a pasar a las máscaras. Las máscaras hoy en día se recomiendan en todo momento, pero hay diferentes tipos de máscaras. Las máscaras simples o de tela podemos usarlas para las personas sanas que salimos para comprar algo porque es muy necesario. Y las máscaras quirúrgicas o las especiales o N95 para los profesionales de la salud. No aglomerarnos. 3 personas es el límite. Lo ideal es no estar más de 3 personas en un mismo ambiente. Evitar desplazarnos si no es necesario. Quedarnos en la casa, como hemos hablado en todas estas semanas en nuestro país y en todo el mundo. Y finalmente cuidar a cierto grupo de personas principalmente. Las personas mayores de 60 años y las personas con enfermedades del sistema inmunológico son personas vulnerables, en quienes tenemos que tener un cuidado especial. Entonces, estas son medidas que creo que estamos tomando todos, que son las más importantes y que tienen una gran eficacia en prevenir la diseminación del virus. ¿Qué síntomas nos van a aparecer con este cuadro infeccioso? Inicialmente es parecido a una gripe. Fiebre, en general, más de 37,5. En algunos países sugieren llamar a los teléfonos de contacto a partir de 38 grados. Y tos. La tos es seca. Si la tos tiene catarro amarillo, es mucho más probable que sea una infección por una bacteria. La tos que solemos ver en el COVID es una tos seca irritativa. Pueden haber estornudos, puede chorrear la nariz con un líquido blanquecino. Y a esto se agrega lo que en general va con el cuadro inflamatorio, el malestar general o el dolor de cabeza. Estos son los síntomas iniciales y lo que puede agregarse a lo largo de los días es la dificultad para respirar, que se ve en los casos más graves. ¿Cuánto tiempo después de haber tenido un contacto puedo tener síntomas? Entre 1 y 15 días después. En general, 5 a 7 días es la época de más riesgo, pero puede haber contagios incluso después de 2 semanas de haber tenido contacto con la persona. Y vamos a ver solo a modo muy superficial para que entendamos en qué situación estamos y cómo actuar, cuáles son las etapas de esta enfermedad y cuáles son los grados de riesgo. Entonces, una vez que uno desarrolla síntomas como la fiebre y la tos, tenemos una etapa temprana, los primeros días, que en general no necesita ingreso hospitalario, se maneja en la casa, tratando los síntomas, hidratándonos bien, cuidando la fiebre. Y que es muy importante decir, el 80% de los casos van a ser casos leves. Esto coincide en todos los estudios de prácticamente todos los países donde ya tuvieron muchos casos. La mayoría de los casos van a ser leves, van a quedar en una etapa inicial de tos y fiebre y no van a pasar a una etapa más grave. Si algunos pacientes, 15%, en general después del 4.º al 5.º día, pueden empezar a tener la falta de aire, la sensación de cansancio. Y en ese caso sí se recomienda llamar al hospital, a veces hace falta ya internación. Y en casos muy graves, que son solo el 5%, la inflamación del pulmón es tan importante que necesita apoyo respiratorio con unos equipos especiales que se llaman ventiladores, ¿verdad? Entonces, en esta imagen quiero volver a destacar la línea inferior.
El 80% de las formas de COVID son leves y podemos quedarnos en nuestra casa cumpliendo las reglas de aislamiento para no contaminar a otras personas, y el cuadro va desapareciendo con medidas sintomáticas en 1, 2 o hasta 3 semanas. Y solo muy pocos pacientes tienen formas graves. ¿Cómo se hace el diagnóstico cuando tenemos esta sospecha de COVID? Y tenemos diferentes métodos de diagnóstico, y aquí es importante hablar un poco porque a veces las personas piden sus propios estudios y estos estudios tienen sus tiempos y las posibilidades de ser falsos positivos o falsos negativos. Entonces quiero dedicarle unos minutos a explicar cómo son los métodos de diagnóstico. En la primera fase de la enfermedad, buscamos el virus, las partículas virales en las secreciones respiratorias. Y esto es lo que se hace a través del hisopado, que se habrá visto en la televisión o alguno ya se habrá hecho, con un hisopo de algodón en la nariz y en la boca. Se toma ese líquido, esa humedad, y se busca el virus a través de una técnica que se llama PCR, es reacción en cadena de la polimerasa, que lo que hace es multiplicar la cantidad de virus para que sean detectables. Esta entonces es una forma en que detectamos si hay o no virus en esa persona. En una segunda fase de la enfermedad, podemos detectar si nuestro cuerpo se está defendiendo contra la enfermedad. Y allí buscamos en la sangre anticuerpos. Los anticuerpos empiezan a formarse recién a partir de los 7 a 10 días, pero persisten positivos por varios meses. Entonces, podemos buscar el virus en forma directa o podemos buscar cuál es la defensa que nuestro cuerpo está haciendo ante el virus a través de las inmunoglobulinas. Y para terminar con este tema, les quiero mostrar esta gráfica, no para entender a profundidad, sino para que vean que podemos detectar el virus, acá desde el momento del contagio, más o menos hasta el mes de la enfermedad, en general a partir de los primeros días. Pero pueden haber pacientes que tengan resultados negativos los primeros días, porque la cantidad de virus puede ser muy pequeña. Segundo, seguimos expulsando virus hasta el final de la enfermedad y a veces hasta un mes después. Y esto es importante porque una vez que una persona tiene el diagnóstico de COVID, debe mantenerse en aislamiento mínimo por 3 semanas. Se recomienda en realidad un mes, ya que existe posibilidad de que siga expulsando virus aunque ya no tenga síntomas. Esto en relación a detectar el virus. En relación a nuestras defensas, cuando medimos en sangre los anticuerpos IgM e IgG, como les comenté, acá en esta línea verde vemos la IgG que se empieza a volver positiva a los 7 a 10 días. Sigue positiva por varias semanas. Y más o menos a los 14 días se empieza a poner positiva la IgG, la cual sigue alta por varios meses. De modo que a la hora de hacer análisis, por favor, acudan al médico que va a decidir qué estudio hay que hacer en qué momento y qué valor tiene que un estudio pueda salir negativo. Eso es muy importante también a la hora de entender los resultados que estamos haciendo para diagnosticar. Pasemos ahora al tratamiento. Y es muy importante ser muy concretos. Como van viendo, les voy poniendo información de prácticamente todas las organizaciones civiles independientes, como la Organización Mundial de la Salud, como los gobiernos, o también como algunas universidades de reconocido prestigio. Es buscar información de todos lados, ya que en este momento todos tenemos que aportar para conocer cómo se comporta esta enfermedad. Tratamiento del COVID hoy en día no existe. No existe un tratamiento específico que podamos decir para el COVID-19 se hace este tratamiento. Sí se están empleando algunos fármacos que se utilizan en otras enfermedades. Por ejemplo,
para otras enfermedades virales como el ébola o para otras enfermedades virales como el virus de la inmunodeficiencia. Existían ya algunos antivirales conocidos, que son los que se están aplicando en estudios de investigación en los pacientes con COVID-19. Entonces, vamos a hablar un poco más de algunos otros tratamientos en las siguientes diapositivas, pero es importante tener claro que no existe un tratamiento definitivo y que en este momento están muchos estudios en marcha para que podamos definir eso en la brevedad posible. Si tratamos los síntomas, tratamos la fiebre, tratamos la tos, en caso de que haya un malestar gástrico también, en forma general, como haríamos para el dengue, por ejemplo. Y no tenemos que usar antibióticos. Los antibióticos no sirven en las infecciones virales, el virus no responde a los antibióticos y los antibióticos nos agregan efectos secundarios y además pueden seleccionar las bacterias más resistentes. De modo que de entrada no está indicado usar antibióticos en pacientes con ningún cuadro viral, en particular este de coronavirus también. Y solo a modo de pantallazo, elegí uno de los protocolos de tratamiento de investigación, quiero volver a destacar, tratamientos de investigación en pacientes con COVID, para plantear, por un lado, una tranquilidad importante. Esta sugerencia de un hospital muy reconocido de Estados Unidos clasifica la enfermedad en etapas. Por ejemplo, el paciente que no tuvo ningún contacto, el paciente que tuvo contacto pero está asintomático, el paciente con cuadro leve. Y solo quiero destacarles que en estas tres categorías no se hace ningún tratamiento. Ningún tratamiento. Entonces, en este momento hacer medidas profilácticas para el que está sano no está indicado. En el paciente que tiene formas leves y factores de riesgo, por ejemplo, alguna enfermedad autoinmune o, por ejemplo, diabetes, hipertensión, asma, bronquitis, se podría plantear la hidroxicloroquina, que ya comentamos como tratamiento de fondo de artritis reumatoidea, y vamos a hablar un poquito más en siguientes diapositivas. Y a partir de la mitad del cuadro, en los casos de pacientes con enfermedad moderada a grave, existen diferentes medicamentos que se están investigando, como los antivirales, que ya he citado, en algunos casos el tocilizumab, que también usamos en artritis reumatoidea, y también a veces corticoides. Quiero destacar que esto es de uso hospitalario y se decide en un equipo médico multidisciplinario. Se decide con el infectólogo, con el terapista, con el farmacólogo, porque hay efectos secundarios que hay que atender. De modo que la medicación de esta enfermedad solo se necesita en casos moderados a graves. Y de ser posible, tenemos que evitar toda medicación en pacientes que no tienen síntomas o tienen síntomas leves. Vamos otra vez a nuestro tema inicial, que es mezclar o analizar juntos el paciente con artritis en situación de COVID, ¿verdad? Que es nuestro tema. Entonces, en primer lugar, una pregunta. ¿Qué efecto tienen las medicaciones antirreumáticas en la replicación de los gérmenes? O sea, esto se refiere a infecciones en general, ¿verdad? Si bien sobre COVID tenemos pocos datos, sabemos que cuando usamos inmunosupresores potentes, ¿cuáles, por ejemplo? Metotrexato, leflunomida y biológicos, estos medicamentos pueden favorecer que los gérmenes se repliquen un poco más rápido. Entonces, en caso de infecciones, se recomienda generalmente suspender metotrexato, leflunomida y biológicos por 15 días. Suspender por 15 días cuando hay síntomas de infección importantes. Esto en relación a los más potentes. ¿Qué pasa con las otras medicaciones que usamos en la artritis reumatoidea? Ya que, como vimos, hay otros antirreumáticos,
por ejemplo la cloroquina, la sulfasalazina, que no tienen un efecto negativo sobre la replicación de los virus. O sea, no favorecen la replicación de gérmenes e incluso podrían llegar a favorecer, evitar la replicación, como veremos más importante. Entonces, en general, en caso de infecciones, no necesitamos suspender cloroquina, hidroxicloroquina ni sulfasalazina. Y quiero tomarme un tiempo especial en el tema del corticoide. Algunos pacientes necesitan corticoides a dosis bajas durante el tratamiento de la artritis reumatoide. Estos corticoides son muy importantes durante la infección y nunca deben suspenderse. Ni tampoco se debe suspender la dosis del corticoide durante la infección o bajar la dosis. ¿Cuáles corticoides? Prednisona, metilprednisolona. Si por algún motivo está usando otro tipo de corticoides como dexametasona, por favor, es importante destacar, nunca se suspenden los corticoides durante una infección, porque la suspensión del corticoide puede llevar a un shock grave por falta de corticoides, con lo cual la infección se complica muchísimo más. Y hablemos un poquito de la hidroxicloroquina y el COVID, ya que es un tema que se está citando en muchas redes últimamente. Como ya comentamos, la hidroxicloroquina y la cloroquina utilizamos para lupus y artritis reumatoidea hace más de 30 o 40 años. Y también se utilizaron y se siguen utilizando para tratar la malaria o el paludismo. Algunos recordarán, acá en Paraguay tenemos el CENEPA, el Servicio Nacional contra el Paludismo, que proporcionaba antes en forma gratuita cloroquina para prevenir y tratar el paludismo. En este momento prácticamente no tenemos paludismo, pero se siguen usando estos fármacos en caso de que hayan esas infecciones. ¿Y qué pasó en relación al COVID? Y vamos primero a destacar una parte de los estudios. Algunos estudios in vitro. ¿Qué significa in vitro? Que yo en un laboratorio pongo una célula a la cual le pongo el virus y en el medio de cultivo le voy agregando el medicamento. O sea, en los estudios in vitro se vio que la cloroquina o la hidroxicloroquina disminuyen la velocidad a la que el virus se replica. Sin embargo, in vivo no tenemos esas pruebas. ¿Qué estudios tenemos in vivo? Pocos pacientes con la infección, máximo 20 o 30 pacientes en diversos estudios, fueron tratados con hidroxicloroquina, con resultados que parecen prometedores, en el sentido de disminuir la carga viral, que no es lo mismo que curar. Reconozcamos que es importante disminuir la carga viral, ¿verdad? Esto se ha visto probablemente en la mitad de los pacientes. Pero ¿cuál es la situación? No tenemos dosis ni tiempos establecidos. In vitro se usaron dosis mucho más altas que las que se usan en la artritis reumatoidea. Y en las infecciones, algunos trabajos usaron 5 días de hidroxicloroquina, otros usaron 10 días de hidroxicloroquina, además en un contexto de otros medicamentos que fueron dados simultáneamente. Por lo tanto, si bien podrían ser de utilidad, hay que asumir estos resultados con cautela. Y si se va a usar, tener en cuenta que otras medicaciones estamos usando para evitar riesgos que pueden aparecer como efectos secundarios. Y quisiera concluir con situaciones prácticas, como para que después podamos hacer un debate. Entonces tenemos situación 1, o la clásica, un paciente con artritis reumatoide estable, bien tratado, sin ningún síntoma de infección, que no estuvo en contacto con personas de riesgo. ¿Qué tiene que hacer con su medicación? Seguir su medicación habitual igual, sin ningún cambio. Si el paciente está estable, podemos espaciar los análisis, que en general hacemos cada 2 o 3 meses, podemos hacer cada 4 o 5 meses, y ante cualquier duda, comunicarse con el reumatólogo sobre qué pasa si no se consiguen los medicamentos, que es algo que está pasando,
Pero recordar que suspender la medicación significa riesgo de activación de la artritis, y una artritis activa da más riesgo de infección, además de que vuelven los síntomas. De modo que el paciente con artritis reumatoidea estable tiene que seguir sin cambios con su medicación. Situación 2, que es la que nos preocupa más, ¿verdad? ¿Qué pasa si un paciente con artritis reumatoide tiene fiebre, tiene tos o tiene un contacto cercano de un paciente con COVID? Allí tenemos que tomar dos medidas fundamentales. Primero, llamar al 911 en nuestro país o a las líneas habilitadas para informar de la situación de infección, de la fiebre, y tomar los recaudos en relación a la infección. Y segundo, llamar al reumatólogo para organizar su medicación reumatológica. Pero entre tanto, el paciente todavía no puede hablar con su reumatólogo. ¿Qué se hace en líneas generales? Lo que dijimos para infecciones en general: suspender biológicos, metotrexato y leflunomida. Suspender hasta 15 días como mínimo. Nunca suspender prednisona, no suspender hidroxicloroquina ni sulfasalazina. De modo que en líneas generales, ante situación de fiebre, suspender los potentes y mantener la prednisona y la hidroxicloroquina es la regla general. ¿Qué debe hacer el paciente que está tomando hidroxicloroquina durante la pandemia? En el sentido de que hay pacientes que ya están tomando, y están tomando dosis de artritis reumatoide, que son menores que las dosis antiinfecciosas. Estos pacientes tienen que seguir con su misma dosis. Existe la posibilidad de que en el caso de la fiebre o que empiece la infección, podamos aumentar la dosis y usar las dosis de carga que se hacen en la infección por los días que decida el infector. Pero esto requiere una directiva tanto del Ministerio de Salud como de todos los médicos que van a tratar a ese paciente, ya que la interacción medicamentosa que va a surgir de todo lo que vamos a hacer durante la infección de coronavirus puede aumentar los efectos secundarios de la hidroxicloroquina. Y finalmente, una pregunta que nos hicieron varios pacientes que están tratados para artritis reumatoidea sin usar hidroxicloroquina. ¿Puede iniciarse la hidroxicloroquina en ese paciente que no está recibiendo, pero está bien medicado para la artritis? Podría iniciarse, no hay una contraindicación, pero acá necesitamos un diálogo. Vamos a iniciar por la artritis, es una dosis y un tiempo. Vamos a iniciar por la infección, es otra dosis y otro tiempo. Por lo tanto, acá necesitamos siempre diálogo con los médicos para tomar decisiones conjuntas y poner en la balanza los riesgos de qué conjunto de medicaciones hacemos, a qué dosis. Y eso es lo que va a llevar a lo que nosotros decimos riesgo-beneficio o costo-beneficio de una medicación. Y con esto creo que he dado un pantallazo en general de lo que podría presentarse para un paciente con artritis reumatoidea y quedo abierta a las preguntas que les parezcan interesantes. Muchas gracias. Doctora, como siempre, un placer escucharte con tanta didáctica que llegas con los mensajes y por sobre todo preconizando algo que es tan importante en este momento, que es el trabajo multidisciplinario, es decir, el trabajo en equipo de múltiples especialidades. Y algo tan importante en los pacientes reumatológicos que tienen su medicación de base. Y por cierto, esto hizo que también surgieran varias preguntas de parte de los pacientes. Veo que ya varias de ellas has contestado al final de tu presentación, pero siempre es importante recalcar un poquitito y llegar a ellos con el mensaje que necesitan saber. Una de las grandes preocupaciones que habías mencionado es el tema del uso de la hidroxicloroquina que se impuso ahora como uno de los tantos protocolos del cual se habla para el tratamiento. Y bueno, quizás es un poco la preocupación de los pacientes
de que esto llegue a quedar en falta para estos pacientes que lo están recibiendo en ese momento. Y sobre eso, doctora, tanto eso como de la hidroxicloroquina como el metotrexate, a ver qué mensaje podemos darle a los pacientes que están en tratamiento, doctora, respecto a este nuevo protocolo que surge. Es muy importante la pregunta y hay que destacar que el Ministerio de Salud y que las empresas locales tomaron las medidas desde el primer día. Se aumentó mucho la producción nacional. En este momento estamos disponiendo de hidroxicloroquina para todos los pacientes, pero sí nos llama a conciencia porque el uso por personas que no necesitan va a llegar un momento en que puede hacer que haya un desabastecimiento. Entonces, por el momento no hay desabastecimiento y creo que está bien programado para los siguientes meses, tanto por la industria como por el Ministerio de Salud. De modo que ante cualquier duda, pregúntenos los pacientes porque estamos siempre informados de dónde conseguir hidroxicloroquina. Y sí se pide receta justamente para usar racionalmente y nos aceptan las recetas por WhatsApp. De modo que el paciente nos escribe y nosotros le mandamos la receta por WhatsApp. También les ruego que nos pidan siempre las dosis correctas. Evidentemente, por un sentido común y moral, no puedo indicarle 10 cajas de hidroxicloroquina a un paciente. Le tengo que dar la cantidad que necesita para que los demás pacientes sigan manteniendo disponible la medicación. Pero está bien programado por el Ministerio y las empresas hasta este momento el abastecimiento de la hidroxicloroquina. Un dato importante que acabas de mencionar, doctora, y hace también un poco a la diferencia y al uso discrecional de este medicamento, es de que en estas dosis, como bien lo mencionaste, se están utilizando altas dosis para los cuadros infecciosos, a diferencia de los pacientes reumatológicos que usan una dosis baja, y eso hace que también esas dosis altas tenga que ser utilizado con bastante criterio, justamente por los secundarismos que puede tener, ¿no es cierto? Asimismo, en realidad se utiliza por una dosis alta, pero por pocos días. ¿Qué es lo que más ha preocupado a los centros donde se hicieron estos experimentos? La interacción, por ejemplo, con algunos antivirales y con algunos antibióticos, ya que al utilizar juntos los medicamentos aparecen efectos secundarios incalculados previamente, ¿verdad? Claro. Entonces, hay que tener en cuenta que son dosis más altas y que las interacciones medicamentosas son múltiples, tanto en el paciente con artritis que ya toma sus medicaciones, como en el infectado que en este momento va a tener nuevas medicaciones que tenemos que poner. Exacto. Doctora, en esta época, otra de las preguntas que surgieron aquí, estamos en una época de vacunación con respecto a la influenza, cuadros respiratorios. ¿Qué recomendación se le da a estos pacientes con tratamientos antirreumáticos, doctora, en esta temporada? Los pacientes estables con sus antirreumáticos deben vacunarse cada año contra la gripe. Es muy importante que lo hagan este año. Cada 5 años contra el neumococo. Tienen que ver su tarjeta de vacunación. Y solamente los pacientes descompensados, o sea, con artritis activa o con medicación que estamos cambiando o aumentando, en esos pacientes evitamos poner la vacuna. Pero el paciente estable y que está con una medicación de dosis estable debe recibir las vacunaciones. Perfecto, doctora. Un paciente con artritis reumatoidea y lupus nos escribió también solicitando una respuesta con respecto a la preocupación sobre las defensas bajas, con glóbulos blancos siempre por debajo de 3000. Entonces, una preocupación en este caso con los pacientes, ¿qué recaudos tiene que tomar en ese caso? Es muy importante darle la tranquilidad a los pacientes, sobre todo con lupus que suelen tener glóbulos blancos bajos, que en general esos pacientes no tienen mayor número de infecciones previamente. O sea, un paciente lúpico puede responder a las infecciones con bajo número de glóbulos blancos. Entonces, en primer lugar, que no miren el número absoluto, no digan tengo 3000, estoy muy mal.
porque la capacidad de defensa del organismo no depende del número absoluto. Vemos otras cosas porque, por ejemplo, cuántos polimorfos nucleares tiene el paciente, que en general, cuando están más de 1000, son suficientes para defendernos. ¿Cuál es el problema con los glóbulos blancos? Que también bajan con los virus. Por ejemplo, el dengue baja los glóbulos blancos. Y también en este caso el COVID puede bajar los glóbulos blancos. Por eso siempre estamos atentos a que se agregue una infección en ese caso. En ese caso en que ya coexiste la leucopenia de la enfermedad con la leucopenia del cuadro viral. Y por eso a veces hay que agregar factores estimulantes de los glóbulos blancos y antibióticos, pero se ve en los pacientes en que ya tienen ambas enfermedades y estamos siempre atentos a esa posibilidad. Perfecto. Doctora, también se está hablando en otra pregunta acá que me pasaron justamente el tema de, existen pacientes que están en tratamiento con medicamentos biológicos. Dentro de lo que es el protocolo de tratamiento también se está hablando de ciertos medicamentos biológicos que puedan ser utilizados para disminuir la, digamos, la tormenta de citoquinas, ¿verdad? Como nos habían hablado de que muchas veces las mismas células actúan defendiéndonos, pero también pueden actuar atacando, ¿no es cierto? En este caso, la preocupación de algunos pacientes porque eso pueda, digamos, para asegurar el abastecimiento de estos medicamentos a los pacientes. Es realmente una preocupación. Los biológicos son costosos. La mayoría de los centros dependientes del Ministerio de Salud o el Hospital de Clínicas que depende del Ministerio de Educación no disponemos de biológicos o disponemos de muy pocos biológicos. Creo que el Instituto de Previsión Social sí dispone de más biológicos. Se pueden comprar en forma privada, el problema es el costo. En líneas generales, considerando que el número de pacientes que va a necesitar es bajo, es probable que tengamos suficiente medicación a mano. El problema principal que yo vería es cómo solventar los costos, que creo que es algo que el Ministerio de Salud está previendo también, me parece que en diálogo con el Instituto de Previsión Social. Pero hay que destacar que si bien esos medicamentos son caros, se usan solo en un pequeño porcentaje de los pacientes, ¿verdad? Y exactamente esta tormenta de citoquinas que se ve en las etapas graves del COVID es la misma tormenta de citoquinas que se ve en una artritis descompensada. Y por lo tanto usamos la misma medicación, ¿verdad? O sea, es muy importante ese razonamiento porque usamos la misma medicación en situaciones diferentes. Podría decirse en este caso los pacientes que están con su tratamiento, digamos, están en cierto modo protegidos. No se sabe, realmente tenemos miedo de hacer esa aseveración, ¿verdad? De decir que están protegidos. Pero sí que en casos graves haríamos esa misma medicación, así mismo. Perfecto. Bueno, doctora, ha sido un placer inmenso poder compartir contigo en esta tarde, dando con tanta didáctica todo el mensaje para los pacientes que te están viendo y bueno, ayudarnos a aclarar un poco algunas dudas también. Creo que fue muy clara la exposición y bueno, ¿algún mensaje final que le quiera dar a los pacientes, doctora? Quisiera dar un mensaje de tranquilidad. Estamos ante un desafío, pero este desafío está bien manejado tanto por nuestras autoridades como por la conciencia ciudadana que estamos viendo. De modo que mantener nuestras medidas para que este contagio sea lo menos agresivo posible y tener en cuenta que si bien puede haber esta infección, el 80% de los casos es leve y se maneja en la casa. Eso quisiera que recuerden todos los pacientes y que no caigamos de repente en el estrés o en la ansiedad que nos llevan a situaciones de mucho riesgo también. Muchísimas gracias, doctora. Gracias por compartir con nosotros en este día. Igualmente y a sus órdenes. Chao, chao. Gracias. Hasta luego. Bueno, muy buenas tardes. Estamos aquí esta tarde como nos convoca un tema que realmente es una
situación bastante única que estamos viviendo a nivel de país con relación a lo que es el coronavirus. Y bueno, a raíz de eso surgen bastantes dudas de parte de los pacientes que tienen una patología de base como son las enfermedades reumáticas. Por lo cual hemos invitado a dos especialistas en el rubro para que puedan vamos a evacuar un poco las dudas y darle la tranquilidad a los pacientes con respecto a lo que ellos necesitan saber. Tenemos a la doctora Neji Colmán, doctora reumatóloga, especialista en medicina interna y especialista en reumatología por la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional, máster en enfermedades autoinmunes por la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA y la Universidad de Barcelona, máster en docencia médica superior, docente en posgrado de reumatología de la Facultad de Ciencias Médicas y miembro del comité directivo de la Sociedad Paraguaya de Reumatología y miembro del comité editorial de la revista Paraguaya de Reumatología. Doctora, muy buenas tardes y bienvenida. Por otra parte, también le tenemos al doctor Aldo Ojeda, médico egresado de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA, especialista en medicina interna y especialista en reumatología, máster en enfermedades autoinmunes de la Universidad Nacional de Asunción y secretario general de la Sociedad Paraguaya de Reumatología. Un verdadero placer tenerlos con nosotros en esta tarde para poder dar un poquitito de conocimiento y tranquilidad sobre lo que los pacientes quieren saber. Antes que nada, empezando por las damas, me dijo la doctora Neji para consultarle un poquitito sobre las patologías, los síntomas que tiene un paciente reumático que puede discriminarse o que debe considerarse como, digamos, similares con lo que puede presentar un paciente que tenga COVID. Bueno, básicamente los dolores articulares. Cualquier paciente con un proceso viral puede tener dolores corporales, pero generalmente un paciente con un proceso viral va a tener un dolor bastante agudo. Es decir, hay una diferencia en ayer no tenía y hoy tiene. Es una diferencia bastante brusca. En cambio, las patologías crónicas es algo que se va instalando en forma progresiva. Bueno, eso es uno. En cuanto a la fiebre, es algo que también los pacientes con enfermedades crónicas, especialmente enfermedades autoinmunes, pueden llegar a presentar. Generalmente no es muy alta la fiebre y suele ser más persistente en el tiempo. Un paciente con COVID básicamente va a tener también una fiebre bastante aguda, es decir, no tenía fiebre y de repente empieza a tener fiebre. Pero esa fiebre generalmente va acompañada también de síntomas respiratorios, cosa que habitualmente no aparece en los pacientes con enfermedades autoinmunes. Bueno, y esa sería la primera gran definición. Los pacientes con enfermedades autoinmunes tienen síntomas que son crónicos, a diferencia de un paciente con COVID, que los síntomas se presentan en forma aguda, rápidamente en días, y generalmente si va a haber algún signo de gravedad, ya a los 7 a 10 días se presenta. Perfecto. Doctor Aldo, ¿qué puede hacer un paciente que está en tratamiento con... bueno, para su medicación, para la artritis reumatoidea, para mejorar su estado inmunológico, sus defensas, que es lo que nos preguntan aquí? Bueno, antes que nada, muy buenas tardes. Lo primero que tenemos que decir es que todo paciente que está bajo tratamiento para una enfermedad inmunológica no debe suspender su medicación, sobre todo de manera preventiva, es decir, no hay ninguna evidencia hasta ahora de que indique que los pacientes que estén tomando algún tratamiento inmunosupresor tengan mayor riesgo de adquirir la infección por coronavirus. Es decir, no hay motivo para que suspenda la medicación de base para prevenir. Otra cosa es si se hace el diagnóstico de la infección por coronavirus. En ese caso sí ya hay que empezar a plantear con el médico tratante cuál va a ser la conducta que se va a tomar. La primera recomendación que damos nosotros es que todo el tratamiento habitual debe mantenerse siempre y cuando los síntomas sean leves. Es decir, si no tiene ningún criterio de gravedad de la infección por COVID-19, la medicación habitual no debe suspenderse. En el caso de que la persona o el paciente tenga ya algún criterio de gravedad que amerite su internación, probablemente el médico tratante ya indicará las medidas que van a seguirse, que pueden llegar a ser la suspensión de la medicación. Eso ya lo va a ver el médico que maneje la situación. Con respecto a
a lo que se puede dar para aumentar las medidas de defensa de los pacientes, sí existen algunos preparados como vitaminas o la propia vitamina D, que se demuestra que en estos pacientes aumentan el estado inmunitario y puede proteger para los pacientes que van a adquirir esta infección. También estos preparados como Vacunase, que es un preparado liofilizado de bacterias, también está demostrado que estos preparados aumentan las defensas y que puedan preparar mejor el organismo para enfrentar a esta infección viral. Perfecto, doctor. Justamente era una de las preguntas de los pacientes, así que te agradezco que nos haya comentado, ya nos diste la respuesta. Doctora Nelly, con respecto a los pacientes que tienen artritis reumatoidea, tienen otras patologías concomitantes, como puede ser cuadros síndromes epilépticos, o sea, epilepsias y asma. Puntualmente una paciente nos pregunta que si está aportando estas tres patologías en simultáneo, ¿qué cuidados adicionales tiene que tener el paciente? Doctora, parece que tu micrófono, tu audio está bloqueado. A ver si nos podés. ¿Qué tal ahí? Ahí está, perfecto, genial, gracias. Bueno, es muy importante que todas aquellas personas con enfermedades crónicas se encuentren bien tratadas y bien controladas de esa patología de base. Con respecto al COVID, está demostrado que los pacientes que tienen asma especialmente son mucho más susceptibles a hacer cuadros severos. Entonces, es de suma importancia que aquellos pacientes que sean asmáticos se encuentren bien controlados. Es decir, es diferente un asmático que no esté bajo tratamiento y que esté con crisis frecuentes, que un paciente que sea asmático, pero que básicamente esté sin inflamación a nivel pulmonar. Es decir, este tipo de paciente tiene que estar bien controlado de su patología de base para poder disminuir el riesgo de hacer cuadros más graves con el COVID. Y bueno, el riesgo está siempre, ¿verdad? Desde el momento que uno tiene una enfermedad crónica, aumenta un poco más la probabilidad de hacer cuadros graves, pero al mantener controlada esa enfermedad de base, se disminuye nuevamente más el riesgo de hacer cuadros severos. Con respecto a la epilepsia, lo mismo. O sea, básicamente pacientes con diabetes, pacientes hipertensos, es de suma importancia que se encuentren con esa enfermedad controlada, es decir, no deben de dejar sus medicamentos. Y a pesar de que en estas circunstancias muchos no están pudiendo ir a los hospitales, porque básicamente es un riesgo ahora mismo trasladarse, tomar un colectivo, mismo caminar por las calles, ir a consultar, es un riesgo. Es mejor quedarse en casa. Pero si uno queda en casa, tiene que quedarse en forma responsable. El que es diabético debe seguir su dieta para diabetes, el que es hipertenso debe seguir su dieta hiposódica y no deben de dejar sus medicamentos. El paciente epiléptico debe de seguir tomando sus medicamentos. Aquellos pacientes que estén tomando medicamentos controlados deben de gestionar la forma de conseguir también las recetas. Hasta el momento hay bastante predisposición tanto a nivel de las farmacias como a nivel del ministerio y se están dando recetas virtuales. O sea que es cuestión también de que los pacientes se movilicen para que no les falte la receta de aquellos medicamentos que son controlados. Una aclaración. Sí. Una aclaración con respecto a los medicamentos antiepilépticos. Tenemos que saber, o incluso los pacientes saben, que las drogas epilépticas en particular tienen muchas interacciones medicamentosas, por lo cual siempre que van a agregar alguna medicación deben consultar con su neurólogo tratante, porque pueden presentarse interacciones medicamentosas. Uno de los medicamentos que se utiliza mucho ahora o que se va a utilizar en esta epidemia es la hidroxicloroquina, que sí puede tener interacciones medicamentosas con otras, sobre todo los fármacos antiepilépticos. Por lo cual, siempre que van a medicarse, deben consultar con el neurólogo tratante y sobre todo evitar la automedicación, porque se sufre mucho riesgo de que estas interacciones puedan causar mayor daño del beneficio que puede producir la medicación por separado.
Perfecto. Doctor Aldo, con respecto a los medicamentos que se utilizan para el tratamiento del COVID, ¿existe alguna contraindicación de uso dentro de alguna de esas terapéuticas para los pacientes con patología reumática? En principio, el tratamiento de un paciente con enfermedad reumática o un paciente sin enfermedad reumática no varía en cuanto al manejo de la infección por COVID-19. Es decir, no va a cambiar el manejo de un paciente que se interne por coronavirus si tiene o no enfermedades inmunológicas. Como dije hace rato, probablemente algunas medicaciones van a ser suspendidas. Ya se va a ver eso caso puntual, en un caso puntual, pero el tratamiento va a ser el mismo que se va a instaurar en un paciente con enfermedad autoinmune o sin enfermedades autoinmunes. Perfecto. Doctora Nelly, en pacientes que tengan, sabemos que existen muchos pacientes con artritis reumatoidea, algunos están concomitantemente con otras enfermedades como ser el lupus, por ejemplo, y cursan con los glóbulos blancos bajos. En este caso, la preocupación de algunos pacientes es qué hacer ante esa situación y qué pueden hacer para optimizar su perfil laboratorial y qué relevancia tiene eso en estos pacientes. Muchas veces a los pacientes les preocupa la cifra absoluta, es decir, la cantidad de glóbulos blancos que tienen. En realidad a nosotros en reumatología no nos preocupa esa cifra absoluta, es decir, el valor normal de los glóbulos blancos varía entre 4.000 y 11.000. Si un paciente tiene 4.000 o tiene 3.000, lo cual no es raro en un paciente con artritis reumatoidea, un paciente con lupus o un paciente con síndrome de Sjögren que habitualmente tiene cifras de glóbulos blancos más bajas, no es problema si el paciente no presenta infecciones a repetición. Si es un paciente que vive normalmente, pero presenta así en forma constante, digamos, esas cifras de glóbulos blancos, no es mayormente problema. Lo que sí es que debe estar tratado su patología de base. Es diferente si el paciente presenta una cifra baja de glóbulos blancos, pero constantemente está teniendo resfríos, neumonía, faringitis y bueno, aftas orales, o sea, tienen signos de que están haciendo infecciones a repetición. El hecho de que tenga glóbulos blancos en una cifra inferior a lo que presenta la población general no significa que sea eficiente su sistema inmune. Entonces, para que no se preocupen, si el paciente no está presentando infecciones a repetición, no es un problema de por sí. Lo importante es que no dejen su medicación, porque a veces la enfermedad ya es un predisponente a mantener cifras más bajas, pero si el paciente se encuentra estable y no está haciendo infecciones a repetición, no es un problema. Perfecto, gracias, doctora. Doctor Aldo, con respecto... Sí. Una cosita más. Un paciente con enfermedad activa sí es un paciente con inmunosuprimido. Es decir, generalmente se preocupan más si están tomando muchos medicamentos. Pero si la enfermedad está activa, el paciente está en más riesgo que estando inactiva pero tomando medicamentos. El paciente debe ser consciente que aunque esté tomando medicamentos, su sistema inmune trabaja mejor estando inactiva la enfermedad, que si llega a dejar esos medicamentos inmunosupresores y la enfermedad se dispara por más de que deje tomar los medicamentos inmunosupresores, ese sistema inmune no es efectivo, porque ya presenta una alteración de base. Perfecto. Doctor Aldo, un paciente nos pregunta, un paciente de 56 años con artritis de hace 15 años, hipertenso, diabético y en tratamiento con prednisona, entre otras dolencias, nos habla del manejo del dolor. ¿Qué pasa en estos pacientes que están en tratamiento con antiinflamatorios y qué opciones tienen en el caso de adquirir esta enfermedad y que puedan exacerbarse los episodios de dolor? Bueno, el manejo del dolor no cambia en el caso de la infección por COVID-19. Es un poco distinto a lo que acontece con el dengue, en donde sí hay contraindicación para utilizar los antiinflamatorios, porque sí está demostrado que el uso de antiinflamatorios puede empeorar la evolución de los pacientes con dengue y evolucionar muchas veces a formas graves del dengue. Este inconveniente no se tiene con el COVID-19, por lo cual el manejo del dolor va a ser el habitual que viene presentando
para el tratamiento de su enfermedad de base. Es decir, si está tomando antiinflamatorios, puede seguir tomando los antiinflamatorios. Si está tomando corticoides, debe seguir tomando la misma dosis de corticoides. Un dato también que hay que aclarar, que el uso de corticoides en estos pacientes, que es muy frecuente, no debe ser suspendido, como dijo la doctora Colmán, ¿verdad? Porque el hecho de suspender, sobre todo de manera brusca, los corticoides puede ser mucho más perjudicial, porque se puede presentar complicaciones como la insuficiencia suprarrenal, que le puede ocasionar mayor problema. Es decir, si está tomando corticoides, debe mantener la misma dosis habitual, y lo mismo para los antiinflamatorios. Perfecto. Doctora Nelly, hay una pregunta de un paciente joven portador de artritis y lupus que nos hace referencia sobre las vacunas antigripales, porque el paciente está en el interior y cómo tiene que hacer para recibir la vacuna. Tengo entendido que en estos días se estuvo publicando precisamente los centros de referencia para la administración de las vacunas antigripales. ¿Qué le podemos decir a este paciente, doctora? Bueno, es de suma importancia, de por sí nos encontramos en la época en la cual empiezan los cuadros de influenza, entonces los pacientes deben de estar vacunados, porque los pacientes con enfermedad inmunológica constituyen un grupo de riesgo. Todos los pacientes con enfermedades autoinmunes que se encuentran en tratamiento, especialmente pacientes con lupus, artritis, que estén con corticoides, con inmunosupresores, deben de recibir la vacuna antigripal. Entonces, la recomendación es que se acerquen a los puestos que están habilitados. Creo que el doctor Aldo había anotado la fecha en la cual deben de agendarse, creo que a partir del 27 de abril, si no me equivoco, es la fecha donde deben acercarse para agendar y empezar la vacunación. Y es de suma importancia que reciban la vacuna porque van a empezar también los cuadros de influenza. La influenza produce fiebre alta y bueno, imagínense tener una epidemia de influenza y además la de coronavirus con la cual estamos ya luchando también a partir de ahora. O sea, tenemos que evitar que suceda eso, porque si no vamos a superponer los pacientes y aquellos pacientes con riesgo tenemos que tenerlos ya bien protegidos. Así es que los pacientes con enfermedades inmunológicas, artritis, lupus, síndrome de Sjögren, aquellos que reciben inmunosupresores deben de estar vacunados. Mencionaste algo interesante, doctora, ahí que puede ser de utilidad a los pacientes con referencia a la publicación de dónde pueden ir a vacunarse y en qué fechas. Eso los pacientes pueden acudir a la página de la sociedad, cómo pueden hacer para que puedan ellos estar interiorizados de esto, en este caso un pacientito del interior. Tenemos Sí, eso ahí. Yo tengo, o sea, el Ministerio de Salud publicó ayer un calendario de vacunación que se va a hacer por etapas, porque la primera etapa va a ser exclusivo para trabajadores de salud y adultos mayores, que va a ser desde el 14 de abril al 27 de abril. La segunda etapa, que es la que sí nos interesa a nosotros, que va a incluir a niños, a embarazadas y pacientes con enfermedades crónicas, que ahí es donde entran nuestros pacientes que tienen que recibir. Y es importante esto porque ellos van a tener prioridad para recibir esta vacuna. Esta vacuna en principio no va a estar abierta para todo el público, sino que van a ser para este grupo de personas, por lo que es importante conseguir la indicación del médico tratante, donde se anote el motivo por el cual va a recibir la vacuna, y entonces de manera a presentar en los puestos de vacunación y tener prioridad para recibir la vacunación a partir del 28 de abril al 12 de mayo. Entonces ese sería el tiempo en donde van a habilitarse el agendamiento para aplicarse esta vacuna. ¿Por qué se habilita el agendamiento? Justamente para evitar las aglomeraciones en este periodo de confinamiento que estamos teniendo. Entonces, del 28 de abril al 12 de mayo pueden acudir a los centros. La mayoría de los centros de salud que habitualmente están aplicando la vacuna se van a aplicar estas vacunas para la influenza. Y es muy importante que todos los que tengan enfermedades crónicas, como las enfermedades autoinmunes, se vacunen contra la influenza. Excelente. Doctora Nelly, hay pacientes que están en tratamiento con biológicos también. ¿Y qué podemos decirle a estos pacientes con respecto a su tratamiento en relación a la patología y al acceso de poder llegar a tener sus medicamentos en este periodo de tiempo, donde se hace un poco más selectiva la llegada de los pacientes al hospital, justamente para precautelar la salud de los mismos?
Con respecto a la medicación biológica, la sugerencia es mantener la medicación durante la pandemia. En caso de que el paciente llegue a presentar el cuadro de coronavirus, entonces sí se recomienda suspender mientras esté cursando la enfermedad. Sin embargo, no suspender ni siquiera disminuir la dosis en forma profiláctica, digamos. No se recomienda hacer eso. Es decir, los pacientes deben de mantener la medicación. Solo en caso de que se enferme de manera y se confirme que sea coronavirus, sí se sugiere suspender los biológicos. Con respecto al retiro de medicamentos, hasta el momento, o sea, la principal fuente de provisión de medicamentos biológicos es IPS. Y hasta el momento se están reorganizando y tengo entendido que siguen retirando los pacientes en forma regular la medicación y justamente hablamos con el director de reumatología y nos comentó que se están reorganizando para poder, bueno, mantener lo más regularmente posible todo el servicio durante toda esta pandemia, porque todavía va a durar un buen tiempo y sabemos que los servicios no pueden funcionar normalmente porque muchos recursos deben de ser desviados para poder solucionar aquellas urgencias y emergencias que van a surgir debido a esta pandemia. Y bueno, con respecto al hospital de clínicas, que es de donde más tenemos conocimiento nosotros, seguimos agendando, los pacientes tienen su medicación agendada y siguen acudiendo regularmente a aquellos que reciben. Perfecto. Teniendo en cuenta que ustedes forman parte del comité directivo de la sociedad, es importante también que manejen. Acá tenemos la inquietud de un paciente que está en Ciudad del Este, que acude a esta Asunción para retirar del IPS y Hospital de Clínicas en la costa de Ciudad del Este. Me hablan acá que precisan que se los facilite la receta para retirar la hidroxicloroquina, metotrexato, avara, leflunomida. Están un poco desamparados en ese sentido, la gente del interior es lo que está manifestando. Entonces, como una inquietud de parte de los pacientes para tenerlo en cuenta. ¿Y qué más podemos decir, doctor Aldo, con respecto a algunas recomendaciones puntuales sobre el cuidado del día a día que debe tener en cuenta el paciente con artritis reumatoidea en el manejo? Tanto estamos hablando de un paciente dentro del periodo de la cuarentena y dentro del manejo domiciliario y en el día a día aquella persona que vaya paulatinamente a incorporarse en su actividad una vez que pasemos esta etapa. Bueno, tenemos que tener en cuenta que los pacientes que tienen enfermedades inmunológicas crónicas y sobre todo que estén tomando cualquier tipo de tratamiento inmunosupresor siempre van a estar en un grupo de riesgo para tener formas graves del coronavirus. Entonces, nuestra medida va orientada principalmente a evitar que ellos se contagien. Entonces, insistimos con los cuidados habituales que estamos recomendados, el lavado frecuente de manos con agua, con jabón, que es lo más fácil de conseguir, utilizar alcohol gel como una medida posterior al lavado de manos, es decir, que no reemplaza el lavado de manos, es el lavado de manos y alcohol en gel si se tiene disponible. Insistir con el aislamiento social, es decir, la persona que puede seguir con aislamiento social debe seguir con aislamiento social. Obviamente en algún momento vamos a tener que volver a trabajar, pero cuando volvamos a trabajar igual tenemos que mantener la distancia, en lo posible evitar las aglomeraciones, tratar de que no hayan muchas personas en un ambiente cerrado, tratar de utilizar el tapabocas, sobre todo cuando va a haber un lugar con mucha gente en el servicio de transporte público, en los lugares de aglomeración. Insistir en no tocarse la cara, no tocarse la boca, no tocarse la nariz, como una medida de recomendación. Esto es habitual tanto para pacientes con enfermedades o sin enfermedades inmunológicas. Es decir, debemos ser mucho más insistentes con las medidas de prevención en estos grupos de pacientes, porque como dijimos, el sistema inmunológico de estos pacientes no está tan preparado como otras personas para sobrellevar esta infección y se pueden ver casos más graves en estos grupos de pacientes. Perfecto. Doctora Neggi, sabemos que muchos pacientes cursan con Sjögren, como algunos de los que nos mencionaron aquí en las preguntas. ¿Y qué cuidado particular en este caso, considerando que se trata de una enfermedad que afecta directamente las vías aéreas?
y, digamos, influye mucho el tema de las secreciones en estos pacientes. ¿Qué recomendaciones le podemos dar? Bueno, los síntomas principales en el síndrome de Sjögren son la sequedad ocular y bucal. Secundario a la sequedad bucal también ya puede producirse una sequedad a nivel de la garganta y a veces incluso a nivel de la tráquea, que puede producir incluso una tos seca. La recomendación principal es mantenerse bien hidratado, tomar agua constantemente, sorbos de agua. Masticar chicles también es una buena opción, chicles dietéticos son bastante efectivos, incluso pueden ayudar también a prevenir las caries, pero deben de ser chicles sin azúcar. Con respecto a los ojos, es de suma importancia de que utilicen regularmente las lágrimas artificiales. Existen ciertas situaciones también que empeoran la sequedad de las vías aéreas y también de los ojos. Por ejemplo, utilizar ventilador, el aire acondicionado. Entonces, ver un poquito que el ambiente no esté muy seco. Y bueno, son algunas recomendaciones. Tratar de que el ventilador, por ejemplo, no le venga directamente a la cara. El aire acondicionado no utilizar de repente muchas horas. Ahora empieza un poquito ya el fresco. Cuando empieza a utilizarse la estufa, incluso puede ser mucho peor todavía lo de la sequedad. Entonces, se recomienda tener, por ejemplo, para que no sea tan húmedo el ambiente, tener, por ejemplo, agua en la habitación, de tal forma que por más que se esté calentando el ambiente, también pueda evaporarse un poco y no sea tan seco el ambiente de por sí. También es de mucha utilidad los anteojos, aquellos que tienen una sequedad muy severa. Entonces, utilizar anteojos porque eso evita también que se pierda mucho por el aire, por la sequedad del ambiente. El celular, la computadora, la televisión obliga a que una persona esté mucho tiempo con los ojos abiertos y pestañea con menos frecuencia. Eso hace que empeore el ojo seco. Entonces, mucho cuidado también porque ahora con la cuarentena la mayoría de las personas nos distraemos más que nada con la televisión y con el celular. Entonces, el ojo seco puede empeorar también en esas circunstancias. Y bueno, no dejar la medicación. Muchos de ellos están tomando probablemente algún tipo de medicamento que es inmunomodulador, inmunosupresión. Entonces no deben de dejar su medicamento y no descuidar esas medidas que son para hidratación tanto a nivel de la boca y también de los ojos. Perfecto, doctora, ¿un mensaje que quieras dejarle a los pacientes que te están viendo? Bueno, estamos viviendo una época muy difícil. Es difícil para todos. No crean, pacientes reumáticos, que solamente ustedes están pasando un momento difícil. Todos estamos pasando un momento bastante complicado. Es algo que a nivel de la historia no nos tocó vivir todavía. Entonces, traten de mantener la calma. Nosotros, los médicos, estamos muy atentos a ustedes. Por eso que hacemos este esfuerzo de enviarles el mensaje. Queremos que estén tranquilos, que no dejen su medicación. El estrés juega bastante en contra del cuerpo, es decir, una persona con mucho estrés siente más dolor, una persona con más ansiedad tiene trastornos del sueño y eso también conlleva a dolores de cabeza, dolores de cuerpo. Y bueno, tenemos que luchar también contra eso. Traten de tener una buena higiene del sueño, es decir, duerman bien por las noches y manténganse ocupados, no viendo solamente malas noticias todo el día. Tomen su medicación regularmente, aliméntense bien y cuídense. Esa es la recomendación que les dejo. Excelente, gracias, doctora Nelly. Doctor Aldo, ¿algún mensajito que le quiera dejar a los pacientes? Bueno, insistir muchísimo en las medidas de prevención para el coronavirus, que bueno, ya no hace falta repetir porque ya todo el tiempo estamos insistiendo. También tener en cuenta que probablemente en este tiempo van a tener menos contacto con los médicos, van a tener probablemente menos consultas que antes, pero que bueno, que siempre vamos a estar disponibles para tratar de atenderlos, ya sea por la vía de la tecnología, a través de una llamada, a través de una videollamada, que vamos a estar atentos si presentan alguna urgencia, que no se desesperen, que esto va a pasar y en algún momento vamos a volver a vernos todos y vamos a volver a encontrarnos, vamos a volver a abrazarnos y vamos a volver a nuestra vida que, bueno, que decíamos que era normal, pero bueno, que como dijo la doctora Nelly, tenemos que tratar de ver lo positivo de esto. Hoy en día estamos
sintiendo más el afecto de la familia, estamos sintiendo mucho más el afecto de los amigos, estamos valorando mucho más lo que es la amistad, lo que es la familia, a pesar de que estamos más alejados de los amigos, lo estamos teniendo mucho más cerca, paradójicamente, con esta epidemia. Entonces, darle fuerzas a todos, decirles que no están solos, que todos los estamos acompañando y que vamos a llevar adelante esta epidemia todos juntos. Y como siempre, como decimos, para aplanar la curva, quédate en casa. Quédate en Doctores, casa. muchas gracias por compartir esta información valiosa para los pacientes en este momento sin precedentes que estamos viviendo en nuestro país y en el mundo, donde realmente nuestros pacientes nos necesitan y necesitan ver ese lado humano de sus médicos, dando con mucha solidaridad también ese mensaje que ellos necesitan escuchar de nosotros. Muchas gracias por compartir con nosotros en esta tarde. Muchas gracias. Gracias.